estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a continuar trabajando las unidades de masa. Eso es lo que nos toca trabajar el día de hoy. Ahora, profesor, ¿cuál es la unidad principal para medir la masa? Profesor, es el kilogramo. La unidad principal para medir la masa, profesor, es el kilogramo. Por eso cuando nosotros vamos de repente al mercado, profesor, 1 kilogramo de arroz, 1 kilogramo de azúcar, 5 kilos de papa y así sucesivamente. Por eso, profesor, la unidad principal para medir la masa es el kilogramo. Bien, profesor, entonces vamos a pasar a las unidades. Profesor, tenemos primero el kilogramo. El símbolo es la K con la letra G. Profesor, el hectogramo, H, profesor, con la letra G. Profesor, el decagramo, la D con la A y la letra G, profesor, sería el decagramo. El gramo, profesor, la letra G. Profesor, el decigramo, la letra D con la letra G. Profesor, el centigramo, la C con la letra G. Y finalmente, profesor, el miligramo, M con G. Ahí están, profesor, las unidades que nosotros debemos de conocer. Ahora, profesor, lo que nos interesa son los símbolos que nosotros tenemos que reconocer. Símbolo de kilogramo, símbolo de hectogramo, decagramo, gramo, decigramo y, profesor, finalmente centigramo y posteriormente al miligramo. Y eso sería, profesor, las unidades. Ahora, profesor, ¿qué es lo que nos interesa? Nos interesa, profesor, la conversión de las unidades. Como nosotros ya hemos venido trabajando, vamos a seguir trabajando de la misma manera. Profesor, vamos a comenzar con el kilogramo, hectogramo, profesor, decagramo, gramo, profesor, el decigramo, el centigramo y finalmente, profesor, el miligramo. Ahora, profesor, si nosotros queremos convertir de izquierda a derecha, profesor, vamos a multiplicar por 10 a cada uno. Por eso aquí estoy escribiendo, profesor, de izquierda a derecha tenemos que multiplicar. Profesor, ¿y qué pasa si nos piden de derecha a izquierda? Profesor, tenemos que dividir entre 10 a cada uno de ellos. Por eso aquí estoy colocando que nosotros tenemos que dividir. Ahí está la tablita que ustedes ya lo conocen. Simplemente vamos a recordar, profesor, de izquierda a derecha tenemos que multiplicar por 10. Si queremos de derecha a izquierda, profesor, tenemos que dividir entre 10. Eso serían, profesor, las unidades de masa. Y también tenemos la tabla de la conversión. Bien, chicos, vamos a trabajar entonces de la página 72 de su libro las siguientes conversiones. Lo que nos está mencionando, profesor, es el ejercicio número 1. Convierte 32 hectogramos a centigramos, profesor. Tenemos que convertir 32 hectogramos a centigramos. Ahora, profesor, nos está mencionando desde hectogramo hasta centigramo. Entonces, comenzamos con hectogramo, continúa decagramo, gramo, decigramo y finalmente nos está mencionando el centigramo. Ahora, profesor, nos podemos dar cuenta que nos está pidiendo de izquierda a derecha. Entonces, profesor, ¿por cuánto tenemos que multiplicar? Profesor, usted mencionó que tenemos que multiplicar por 10. Excelente, profesor. Entonces, vamos a colocar, profesor, por 10. Por 10 a cada uno de ellos. No hay ningún problema. Ya, profesor, ya tenemos. Entonces, lo que nos está mencionando el profesor, que este 32 lo tenemos que convertir. Profesor, ¿vamos a multiplicar? Muy bien. La pregunta es, profesor, ¿por cuánto vamos a multiplicar? Profesor, yo observo 4 ceros. 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, profesor, voy a multiplicar por 10.000.
10.000 tiene 4 ceros. Profesor, ¿cuánto será 32 por 10.000? Profesor, la respuesta debe ser 320.000. Profesor, ¿cuáles serán las unidades? Las unidades deben ser centigramos. Y eso sería, profesor, nada más la respuesta. Lo que ustedes ya conocen y hemos venido trabajando. El ejercicio número 2 nos está mencionando, convierte 35 decigramos a miligramos. Ahí está, profesor, nos está pidiendo decigramos a miligramos. Entonces, vamos a colocar aquí decigramo, centigramo y finalmente miligramo. Nos podemos dar cuenta que nos está pidiendo de izquierda a derecha. Entonces tenemos que multiplicar, profesor, multiplicar por 10. Nada más. Listo, profesor. Entonces por aquí vamos a colocar por 10. Y por aquí también vamos a colocar por 10. Profesor, nos está mencionando el 35. Y lo tenemos que multiplicar por ¿quién, profesor? ¿Por cuántos? Estoy observando, profesor, 2 ceros. Y 2 ceros, profesor, sería 100. Profesor, ¿cuánto será 35 por 100? Y será, profesor, 3.500. ¿Y cuáles son las unidades? Miligramos. Y eso sería, profesor, la respuesta al problema número 2. Vamos a pasar entonces al problema número 3. Y nos está mencionando lo siguiente. Profesor, tenemos que convertir 4,6 gramos a centigramos. Eso es lo que nos está mencionando. 4,6 gramos a centigramos. Entonces, vamos a comenzar con gramos, continúa decigramos y finalmente centigramos. Profesor, yo me doy cuenta que nos está pidiendo de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Entonces, profesor, ¿por cuánto tenemos que multiplicar? Profesor, tenemos que multiplicar por 10. Excelente, profesor, no hay ningún problema. Ahí está. Entonces, vamos a colocar, profesor, el 4,6. Profesor, 4,6. Pero, profesor, ¿por cuánto lo vamos a multiplicar? Profesor, estoy observando 2 ceros. Por lo tanto, profesor, debe ser multiplicado por 100. Profesor, ¿cuánto será 4,6 por 100? Ahora, profesor, ¿usted recuerda lo que hemos trabajado, profesor? Cuando multiplicamos por 100, profesor, la coma se desplaza, profesor, hacia la derecha 2 espacios porque estamos observando 2 ceros. Nuevamente repito, profesor, cuando multiplicamos por 100, la coma se desplaza 2 espacios hacia la derecha. Profesor, ¿por qué? Porque estamos observando 2 ceros. Entonces, la coma, profesor, se va a desplazar 2 espacios. Y, profesor, ahí debe estar la coma. Y si no hay nada, profesor, le vamos a completar con 0. Ahí está, profesor. Ahí está. Pero, profesor, si así no hay clave, ustedes ya saben cuál es la otra anotación. Simplemente, profesor, debe ser 460. Después de la coma el 0 ya no se cuenta. Por lo tanto, profesor, debe ser 460 centigramos. Y eso sería, profesor, la respuesta. Se está desplazando 2 espacios, 1 y 2. Si no hay nada, se coloca 0. Y después de la coma también está un 0. Pero, profesor, si así no hay clave, ustedes ya saben, profesor, que después de la coma, profesor, si es 0, ya no significa nada. Por lo tanto, sería 460 centigramos. Bien, profesor. Vamos a pasar ahora al problema número 4. Nos está mencionando, profesor, que tenemos que convertir 15,6 decagramo, profesor, a decigramo. Entonces, vamos a comenzar con decagramo, gramo y decigramo, profesor. Ahí está. Nos podemos ver, profesor, dar cuenta que nos está pidiendo de izquierda a derecha. Nos está pidiendo, profesor, de izquierda a derecha. Entonces, profesor, ¿por cuánto tenemos que multiplicar
Profesor, tenemos que multiplicar por 10. Muy bien. Ahí está, profesor, por 10. Excelente. Entonces vamos a colocar por aquí, profesor, 15,6. Profesor, ¿y por cuánto la tenemos que multiplicar? Profesor, yo estoy observando dos ceros. Por lo tanto, profesor, voy a multiplicar por 100. De la misma manera que hemos trabajado en el 3, vamos a trabajar en el 4. Profesor, si multiplicamos por 100, la coma se tiene que desplazar 2 espacios hacia la derecha. Entonces, voy a colocar por aquí, profesor, el mismo número. Ahí está, profesor. Pero recordando lo que nosotros hemos trabajado, la coma se tiene que desplazar 2 espacios, 1 y 2, y aquí debe estar la coma. Profesor, si no hay nada, se le coloca 0, se le coloca 0. Bien, profesor, ahí lo tenemos. Profesor, si así no hay clave, profesor, entonces ustedes saben que después de la coma, profesor, si es 0, ya no se cuenta nada. Por lo tanto, nos va a salir 1560, profesor, decigramos. Y eso sería, profesor, la respuesta para el problema número 4. Bien, chicos, y ahí nos vamos a quedar.